Hola a todos, un gusto saludarlos nuevamente aquí, retomando un poco el canal. Y durante un par de meses ya algunas personas me han preguntado que por qué ya no he publicado casi nada de contenido en mis redes sociales y en YouTube. La verdad es que crear contenido es algo que verdaderamente disfruto y es algo que me encantaría hacer constantemente, pero hay algo que había estado sucediendo en mi vida que me lo impedía. Y la razón por la cual hago este video es precisamente para explicarles esto, porque tengo la intención de subir contenido nuevamente y de forma continua. Mi tipo de contenido no tiene en sí la mera intención de ser puro entretenimiento, sino cuestiones informativas y de edificación. Específicamente contenido basado en una cosmovisión cristiana que busque no solamente influenciar en cómo manejas tu vida privada, sino brindar respuestas desde la palabra a cuestiones públicas, como los sucesos políticos que suceden, cosas que estamos viviendo, cómo aplicar principios bíblicos en la totalidad de la vida, incluyendo educación, cultura, economía, gobierno, etcétera, etcétera. Y es por esto que no se trata meramente de compartirles información, sino que esto debe de ser respaldado por mi carácter, por mi día a día, por una vida detrás de pantallas que sea marcada por obediencia al Señor. Y es aquí donde he fallado y he fallado terriblemente. Y esto mismo me lleva constantemente a pausar mi actividad pública, por así decirlo. Doy gracias a Dios porque tengo un círculo cercano de amigos cristianos, hermanos míos, que conocen mis batallas, conocen mis luchas y ante ellos he confesado y pedido ayuda debido a los pecados que me derriban constantemente. Y como algunos de ustedes quizá ya sepan, porque ya antes lo había hecho de cierta manera pública, mi talón de Aquiles durante años ha sido el alcoholismo y los pecados que le siguen al estar bajo los efectos del alcohol. División, peleas, calumnias, inmoralidad sexual, pereza, etcétera, etcétera. Y cuando uso la palabra alcoholismo no quiero refugiarme en la connotación moderna de que es una enfermedad, lo cual me eximiría de cierta manera de mi responsabilidad. En sí no es una enfermedad, es un pecado, es idolatría al alcohol, entregándome a este ídolo pensando que este me daría más y mejores cosas de lo que el Dios verdadero me puede dar. Y quizá ante una pantalla y en las redes sociales es fácil disimular una vida cristiana piadosa, pero no quiero caer en la hipocresía de fingir que todo en mi vida privada siempre está bien, y esto en parte tiene el fin de advertirles cuidado con las personas a quienes siguen en Internet. No es fácil determinar quiénes de los que seguimos tienen un carácter probado, quiénes tienen un caminar día a día congruente con lo que comparten. Y no lo digo para levantar sospechas juiciosas ante todos los que comparten contenido, sino también como petición de estar constantemente orando por las personas influyentes, de cierta manera, en forma pública. Sobran ejemplos, tanto bíblicos como de la actualidad, de hombres de Dios que destruyeron sus ministerios y fueron piedra de tropiezo al no tratar sus pecados privados, y eso los llevó a caer en pecados escandalosos que tarde o temprano fueron públicos y terminaron no solamente afectando a ellos mismos, sino a quienes los rodean. También he de decir que por la gracia y la misericordia de Dios y la ayuda de este círculo de hermanos cristianos que me rodea y que me ha ayudado en mis batallas, estoy teniendo tiempos de victorias que no había tenido en un largo tiempo. Pero inclusive en dichos tiempos de victoria es donde el enemigo es bastante astuto, acusándome y recordándome siempre de mi pasado. Que aunque estoy teniendo victoria hoy, debido a todo lo que he hecho en el pasado, sería un hipócrita en volver a hacer contenido sobre cristianismo. Y una parte de mí me hacía saber que si todo lo que hice algún día, estando bajo los efectos del alcohol, sale a la luz, lo único que lograría es ser piedra de tropiezo para las personas que me siguen y, peor aún, deshonraría el nombre del Señor. Y en parte es verdad. En parte es verdad. Creo que hice bien en reconocer mi hipocresía de vivir una vida y predicar sobre otra. Hice lo correcto en confesar mi pecado ante mis hermanos cristianos, pero no puedo quedarme mirando a mi pasado, sobre todo si actualmente Dios me ha estado llevando a tener victorias importantes en mi vida. Parte del resultado en el proceso del arrepentimiento y restauración de David en el Salmo 51 fue enseñar a otros. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Salmo 51:13. Y es uno de los salmos más conocidos por ser un salmo de profundo arrepentimiento después de que David cayó escandalosamente, pecó escandalosamente. Y él menciona que parte del resultado de ser restaurado por Dios después de un arrepentimiento es el poder enseñar a los transgresores sobre los caminos de Dios. Y por la gracia de Dios espero que eso suceda conmigo. Y desde que soy cristiano, con todas mis caídas y flaquezas, viendo lo quebrado que está el mundo, es mi anhelo comunicar a otros que en Cristo hay restauración, que Él está dispuesto a perdonar y restaurar a los perdidos. Yo que he probado, inclusive siendo cristiano, los placeres del mundo, soy testigo directo de que es mejor un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Como dijo el puritano
Thomas Goodwin. No, ni siquiera perder una hora de comunión con Dios, que te dará más dulzura en un momento que la que pueden darte todos tus pecados por la eternidad. Si todos los placeres del pecado se concentraran y su esencia misma se juntara en una sola copa, no podrían otorgar lo que una sola gota de la verdadera paz de Dios da cuando cae en el corazón. Y no solo eso, sino que Dios, al ser soberano sobre todas las cosas, utiliza las caídas y tentaciones de sus hijos para su gloria e inclusive, aunque parezca ironía, para la restauración y santificación del mismo que ha caído. Cito a John Bunyan recordando un tiempo en el que él mismo había pasado por una época de profunda desesperación, duda, tentación, pecado. Vi ahora que así como Dios tenía su mano en todas las providencias y dispensaciones que alcanzaban a sus elegidos, también la tenía en todas las tentaciones que tenían ellos para pecar contra él. No para animarlos a la maldad, sino para escogerles sus tentaciones y tribulaciones, y también para dejarlos solamente por un tiempo estas cosas, no para destruirlos, sino para hacerlos humildes, no para desesperarlos, sino para ponerlos en el camino de la renovación de su misericordia. Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Y todas las cosas incluyen mis caídas, mis tentaciones, mi debilidad. Y recuerdo hace más de 6 años escuchar unas palabras de R.C. Sproul que en el momento no me dieron sentido, pero hoy me quedan más que claras, que Dios permite que sus hijos caigan en los pecados de la carne para destruir su pecado del orgullo. No es que Dios nos haga pecar, Dios no tienta a nadie, pero permite que caigamos para destruir nuestro pecado del orgullo, que es la madre de los demás pecados. Y hoy puedo decir junto con el salmista en el Salmo 19, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Además me he dado cuenta de que estar constantemente activo en estar estudiando y escribiendo para poder compartir contenido es crucial para mantenerme en esta firmeza, parafraseando la frase de Agustín de Hipona de que al ocio lo alcanzan todos los vicios. Por tanto, sé que concentrarme en crear contenido de edificación, va a ser muy importante para guardarme de estas caídas. Y hoy en día tengo una mayor garantía de mantenerme firme y en victoria, no por mi propia fuerza, sino porque me he dado cuenta precisamente de mi falta de fuerza, de mi propia debilidad. Siempre quise luchar con estos pecados estando solo, creyendo que con mis meros esfuerzos y mi devoción y mi sabiduría personal podría superarlos. Tardé en darme cuenta que las promesas de Dios generalmente las da en colectivo, a través de su propio cuerpo, es decir, la iglesia, y está aterrizada en la iglesia local. Le hace Efesios y todas las cartas paulinas, las promesas son dadas en plural. El estar rodeado de cristianos que se preocupan por mí y ante los cuales puedo rendir cuentas ya no es negociable para mí. En momentos de tentación solía buscar resistir solo y a veces lo lograba, pero otras veces no. Aprendí ahora que al ser tentado, especialmente en mis mayores flaquezas, llamarle o mínimo mandarle un mensaje de texto a uno o a varios de mis hermanos en Cristo me ha dado una mayor garantía de victoria. Sí, y en lo individual oro y pido directamente a Dios por la salida a la tentación, pero Dios en su soberanía eligió que nos respaldásemos en nuestros hermanos para obtener dicha salida. Y por último, quiero pedirles perdón a ustedes, especialmente a los cristianos que me estén escuchando. ¿Por qué? Porque como tal no existe el pecado privado. Todo lo que uno hace y todo lo que uno deja de hacer afecta al cuerpo entero. Cito al puritano Stephen Charnock. El pecado descompone al mundo y se dedica a frustrar las comunicaciones de la bondad divina en la creación, así como a impedir futuras muestras de esa bondad a las criaturas de Dios. Y esto es de lo que más me duele. He despilfarrado y desperdiciado los dones, talentos que Dios me ha dado, dones que me fueron dados para glorificarle y ser un canal de su bondad y de su gracia para restaurar a su creación. Y parte de arrepentirse no es meramente dejar de despilfarrarlos y ocultarlos, sino utilizarlos para su gloria y el bien de los demás. No quiero ser como el jornalero de Mateo 25 en la parábola de los talentos, que por miedo al juicio de su amo escondió su talento. De hecho, esta es una de las parábolas que más me ha mostrado lo que estaba sucediendo dentro de mi corazón. Y esto es importante porque el alcoholismo no es en sí el problema, es un síntoma. Sí es un problema, claro, pero es un síntoma de algo más profundo, de algo oscuro que está sucediendo en el corazón. ¿Por qué huyo al alcohol en vez de refugiarme en Dios? Y mediante esta parábola me di cuenta en parte de algo muy oscuro que estaba en mi corazón, que me hacía volver una y otra vez a mi pecado y a ser negligente en poner los dones de Dios al servicio suyo y de ustedes. Este jornalero dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Su improductividad y
la mía, no fue mera pereza o falta administrativa. Surgió de una perspectiva distorsionada que tenía acerca de su Señor y esta distorsión justificó su esterilidad. Vemos que inicia, te conocía. Su conducta nace de su conocimiento de su amo, pero era un conocimiento defectuoso, pensando que era alguien duro, explotador, injusto, exigente, sin generosidad. Sus acciones externas surgen de una imagen interna de su Señor, de su amo. Entonces su obediencia, o lo que parecía obediencia, según su perspectiva, se convierte en autoprotección. En lugar de servir por amor, por fe, por gratitud, sirve desde la sospecha, desde el miedo, desde el resentimiento. Y este era justo mi caso. Si bien mi confesión con la boca era Dios es bueno, misericordioso, un padre amoroso y lo predicaba a otros, en lo profundo de mi corazón almacenaba un resentimiento y una actitud cínica en contra de Dios. Parte de mí lo veía como a un tirano que estaba jugando una broma macabra en contra de mí. Y esto me llevó a vivir una vida de autoconmiseración, victimismo, orgullo herido. Adán se escondió entre los arbustos y yo me escondí en el alcohol porque era lo único que podía callar momentáneamente mi conciencia que me acusaba. Mi esterilidad, mi pecado no era mera pereza. Había una cadena de silogismos más profunda. Dios me dio dones, pero he fracasado una y otra vez de forma escandalosa, entonces mis dones son una trampa. Si los uso y en un futuro soy descubierto, puedo dañar el nombre de Cristo. Pero si no los uso, al menos no causo más daño. Mejor entierro mi talento. Podía parecer humildad. Este miedo tenía apariencia de reverencia piadosa y claro que había cierta verdad en esta lógica. Santiago 3.1 dice que no muchos deben hacerse maestros porque recibirán más condenación. Y Jesús dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Pero el camino no es enterrar mis dones y tampoco lo es seguir publicando públicamente, valga la redundancia, sin corregir nada en mi vida. El camino es constante arrepentimiento, vigilancia por parte de mis hermanos y líderes, rendición de cuentas ante ellos y sobre todo y principalmente recordarme una y otra vez el Evangelio. Recordar que Jesús murió por pecadores, que el sano no necesita médico, sino el enfermo. Y Romanos 5 es un bálsamo para mí porque si siendo su enemigo fui reconciliado por Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estoy reconciliando con Él, ahora que soy su hijo, no me ha de restaurar de mis caídas. Una vez, después de una de mis caídas escandalosas, mi hermana me dijo, mira, Jesús no murió por ti, es decir, por mí, pensando en mis mejores momentos, sino que murió precisamente conociendo de antemano los peores de ellos. Y he aprendido y tengo que seguir aprendiendo a cambiar de perspectiva. Si peco inclusive de forma escandalosa, Dios me guarde de ahora en adelante en hacerlo. Ya no pienso, debo de esconderme o papá me va a matar. Si no, he pecado gravemente, debo de ir con papá, él va a saber qué hacer. Y recordarme que Cristo intercede por mí inclusive en los momentos en los que yo mismo he dejado de interceder. Que el Espíritu Santo está más invertido en mi santificación de lo que yo mismo lo estoy. Recordarme que el Padre me recibirá con más gozo en las puertas del cielo del que yo tendré por verlo a Él. Yo lo amo a Él porque Él me amó a mí primero. Y quiero aclarar, y esto lejos de ser excusa para seguir pecando libremente es justo lo contrario. Es la razón por la cual obtengo el poder para dejar de hacerlo. Porque ¿por qué he de ir por las migajas de las delicias turcas llenas de veneno que me ofrece el enemigo? Si en casa de mi padre tengo un banquete de gracia que verdaderamente me satisface. Quiero cerrar recordándome y diciéndole a ustedes estas palabras de Dan Ortlund, el libro Manso y Humilde, que ha sido también un bálsamo impresionante en mi vida. Tal vez tengas dificultades para recibir la rica misericordia de Dios en Cristo, no por lo que otros te han hecho, sino por lo que tú has hecho para torpedear tu vida. Tal vez a través de una decisión grande y estúpida, o tal vez a través de 10,000 pequeñas decisiones. Has malgastado su misericordia y lo sabes. A ti te digo, ¿sabes lo que hace Jesús con los que derrochan su misericordia? Él derrama más misericordia. Dios es rico en misericordia, ese es todo el punto. Y sé que quizá para un falso cristiano o un liberal puede sonar como licencia para ir a pecar. Y sé que también para un fariseo, para un legalista, esto puede sonar chocante. Pero para un cristiano que está en una situación similar a la mía o que estuvo en una situación similar a la mía, le puede ser de aliento para levantarse, ir al trono de gracia y saber que hay restauración y abundante misericordia en Cristo. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Amén.